perdón, una semana de aquel acontecimiento doloroso que vivió la capital de la República. Son 8 días ya de el aluvión. Eso fue un lunes como hoy a las 18 horas con 30 minutos que ocurrió esta tragedia acá en la ciudad capital. De ahí que tenemos algunas cifras que las ha actualizado el COE y el municipio de Quito junto a todas las autoridades que conforman precisamente el Comité de Operaciones de Emergencias. La Meli me ha tenido la gentileza de compartirme los últimos datos actualizados y no sé si los tenemos ya en pantalla para poder irlos revisando junto a ustedes, ¿no? 28 personas fallecidas es el saldo trágico de este desastre ocurrido la semana anterior, el pasado lunes, 31 de enero. 28 personas fallecidas, les decía, 52 personas heridas, 44 con alta hospitalaria, 7 todavía en casas de salud y 1 en estado crítico. Una persona extraviada, según las alertas que ha recibido el ECU 911. 555 personas afectadas, en total 160 familias. Ese es el saldo trágico que tenemos hoy que lamentar, ¿no? También con daños y afectaciones que no dejan de ser importantes, aunque no tanto como, por ejemplo, lamentar la pérdida de 28 vidas humanas, pero hay 20 postes de alumbrado público averiados, una subestación eléctrica dañada, 23 transformadores, 14 cerramientos de viviendas y predios colapsados, 37 vehículos afectados, 40 estructuras afectadas, entre esos pues los contenedores de basura que veíamos que navegaban en medio del aluvión, ¿no? En el tema viviendas, 55 viviendas han sido evaluadas, 27 han sido afectadas, sobre todo en el primer piso, y 7 viviendas colapsadas. Es el resultado de lo que ocurrió el pasado lunes, ¿no? Muchas cosas para comentarles con respecto de lo que se vivió durante la semana pasada. Estuve el día sábado asistiendo a la Minga por Quito, que fue convocada en un inicio por la prefectura de Pichincha y que después se fueron sumando otras instituciones como el municipio de Quito y otras más, ¿no? Primero vamos haciendo un como recuento de lo que pasó la semana anterior. El lunes nos tomó a todos por sorpresa lo que había sucedido. Y claro, como era en horas de la noche, me dio la impresión de que la gran mayoría de ciudadanos no tuvimos como que el dato frío de cuál era la magnitud del desastre. Hasta horas de la noche creo que nadie en esta ciudad y en este país tenía idea de lo que estábamos enfrentando, ¿no? A pesar de que a esas horas, estoy hablando de lunes 31 de enero, 22 horas, pasadas las 21:30, ya empezaban a confirmarse las primeras muertes. Y eso creo que ya nos tenía que haber alertado a los quiteños y a los ecuatorianos de cuál era la consecuencia del famoso aluvión que soportó Quito, ¿no? Pero al siguiente día, el martes, y ya cuando un poco más en frío, las autoridades empezaron a acercarse a la zona y a constatar cuál habría sido el resultado del daño que provocó este represamiento de una alcantarilla que se taponó por la caída de material, piedras, troncos, árboles, basura, etcétera. Ya el martes nosotros teníamos una idea mucho más clara de lo que estaba sucediendo, ¿no? Ya teníamos cifras que superaban las 20 personas fallecidas, por ejemplo, ¿no? Y ya nos íbamos dando cuenta de cuál había sido la magnitud del desastre. Hoy, como les decía yo hace un momento y les iba relatando el resultado, los números rojos de esta tragedia en Quito, 28 personas son las que perdieron su vida. Al martes ya nos dimos cuenta, creo que la mayoría de ciudadanos, de que se trataba de una verdadera tragedia.
de que no era un evento menor, de que era algo que nos convocaba absolutamente a todos en esta ciudad a tratar de poner un grano de arena, ¿no? Entonces empezó el llamado a las donaciones, empezó el llamado a colaborar, empezó el llamado a los ciudadanos a arrimar el hombro, como se suele decir en estos casos, que es casi un cliché esa frase, ¿no? Para poder ayudar, para poder aportar. Y de ahí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, al menos 3 cosas que sucedieron entre martes, cuando ya pudieron acceder las autoridades del lugar, bueno, en realidad entre el lunes de la noche, ¿no? Y el viernes. Les puede resultar odioso el hecho de que el alcalde Guardera se haya acercado a la zona del desastre con sombrilla y con terno. Yo les voy a decir sinceramente, a mí eso me parece que es lo de menos. Probablemente el alcalde en ese momento estaba en alguna reunión, en algún evento formal, es autoridad, y que haya ido, como haya ido, hubiese sido peor que hubiese esperado, no sé, 5 o 6 horas hasta ir a su casa, ponerse botas, jeans y regresar. Pero bueno, al final todo termina comunicando también, incluido el tema de la vestimenta, pero a mí por lo menos, al que se haya hecho presente con mocasín y terno me da igual, la cosa es que estuvo. El problema es todo lo que viene después. Por ejemplo, que hayan prevalecido en este caso las diferencias de carácter político como para no reconocer el aporte y el apoyo que le estaban dando a la ciudad de Quito otros niveles de gobierno, incluso otros gobiernos locales, provinciales, hermanos que habían venido a aportar. Me refiero específicamente a la prefectura de Pichincha y a la prefectura de Manabí. Noté en varias ocasiones que había como recelo de mencionarlas, y eso me parece a mí que ese tipo de egoísmos en casos como estos, en emergencias como estas, dicen mucho, ¿no? de las personas que no reconocen la ayuda o el apoyo que te brinda alguien que no necesariamente comulga con tu visión política, ideológica, qué sé yo. En un estado de cataclismo como el que vivía Quito, a mí no me importaba si es que la ayuda venía del que viste de blanco, de negro, de verde, de azul o de lo que sea políticamente. O sea, mientras más manos se juntaran a ayudar, creo que eso resultara mejor, ¿no? En definitiva. Pero sí noté cierto recelo de no mencionar ese tipo de ayuda, por un lado. Digamos, de esos egoísmos políticos a los que ya estamos casi acostumbrados los ecuatorianos, dan cuenta también de la cultura política que tenemos en este país, ¿no? En algunos casos, no en la gran mayoría, pero en algunos casos sí. Después, el Consejo Metropolitano de Quito se demoró hasta el día viernes en sesionar y dejó pasar lunes, martes, miércoles, jueves, y llegó el viernes para que se decrete la emergencia en Quito, cuando ya la emergencia prácticamente había pasado, cuando incluso ya se había decretado hasta luto en esta ciudad. Resulta que recién el viernes se les ocurre decretar la emergencia en la capital, totalmente a destiempo, totalmente a destiempo. ¿Qué pasó ahí? Hoy va a estar con nosotros el concejal Eduardo del Pozo. Le vamos a preguntar qué hizo el consejo desde el día 1, dónde estaban los concejales. Vuelvo y repito, aquellos concejales que hasta ese lunes en la mañana estaban dedicados a dar entrevistas y hablar solo de lo que pasaba en la casa del vecino. Porque los concejales de Quito, que no andaban fiscalizando lo que hacía el EMOPS, que no andaba fiscalizando el tema de la limpieza de las quebradas, las laderas, etcétera, 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 estaban solo fijándose en todo lo que había sucedido en torno a la prefectura de Pichincha hasta ese día. Y nos cayó el aluvión. Y lo de la limpieza de las alcantarillas y las quebradas y las laderas es responsabilidad del municipio, incluidos los concejales, que andaban en los bulos en contra de la prefectura. Entonces le vamos a preguntar, ¿qué andaban haciendo? Más allá de estas agendas de medios y demás para hablar de cosas que no les competen. Después, para sorpresa de la gran mayoría, y a pesar de las alertas que se venían generando por parte de personas
que están muy metidas en el tema de los cuidados ambientales. Y fíjense ustedes que nosotros aquí, la semana anterior, conversamos con algunos personajes, actores que precisamente se especializan en asuntos relacionados con el ambiente, Tarcisio Granizo, Alberto Acosta, y fíjense, no necesariamente de la línea de la Revolución Ciudadana, más bien todo lo contrario. Y nos decían, el problema es que en Quito, Jorge Jurado también, perdón, se me olvidaba el nombre del ingeniero Jorge Jurado. El problema es que en Quito no le estamos poniendo cuidado a temas importantísimos como esos, ¿no? La deforestación. ¿Qué está pasando con los bosques de esta ciudad? ¿Qué está pasando con esa frontera que debería haber al momento de empezar a autorizar o no hacerlo proyectos de infraestructura o de construcción? Cuando debería prevalecer, por ejemplo, y el preservar el tema de los bosques, de las laderas y demás, ¿no? Entonces, ya se venía alertando esto desde hace mucho tiempo atrás. Y resulta que surge el polémico proyecto este de un cenizario de Urcupamba. Pero de inmediato, y tras el primer sobrevuelo, sale el alcalde y sale el señor del EMAPS a decirnos, el proyecto Urcupamba no tiene nada que ver ni se relaciona con lo sucedido este lunes en la zona de la Comuna y de la Gasca. El aluvión no es producto de los trabajos de construcción del famoso cenizario. Así, abuelo de paloma, ¿no? Hicieron un sobrevuelo y la primera conclusión que sacan es esa. No salieron primero a hacer una suerte como de evaluación de la situación o un mea culpa en caso de que haya sido esto resultado de la falta de previsión por parte del municipio, cuando tengo entendido que los moradores desde hace días atrás venían pidiéndole al alcalde y al municipio que limpie la alcantarilla. Ese mismo día habían solicitado a través de llamadas al ECU 911 que por favor atiendan porque ellos ya veían lo que podía suceder con el taponamiento de esta alcantarilla. No hubo una autocrítica, no hubo un mea culpa, no hubo un diagnóstico, sino hubo un comunicado del cual se hicieron eco periodistas, influencers y hasta cuentas oficiales de ministerios del gobierno actual. La cuenta del Ministerio del Ambiente salió a decir que este proyecto de construcción no tenía nada que ver con el aluvión. 3 doritos después, entre jueves y viernes, el municipio saca un comunicado diciendo que se habían revocado las licencias para el proyecto Urcupamba. Y como ya suele ser una costumbre en este país, el municipio y la administración Guarderas terminó echándole la culpa a la administración y al exalcalde Yunda. Más o menos como la culpa es de, ¿no es cierto? Así como a lo que nos acostumbró Moreno durante 4 años y a lo que nos sigue acostumbrando todavía el gobierno actual, que es la continuación del anterior, la culpa es de. Entonces acá Guarderas salió con la vieja confiable, la culpa es de Yunda. Pero resulta que Yunda no había sido el que autorizó que se construya el famoso cenizario, pues sino quien autoriza que se construya el cenizario es de esta administración. Y esta no es una defensa a Yunda, entiéndanlo, esta no es una defensa a Yunda. Esta es una defensa a los ciudadanos, a los perjudicados, a los damnificados, a la ciudad de Quito. Porque los ciudadanos de esta capital de la República están ya cansados. Quienes habitamos acá sin ser quiteños, pero amamos a esta ciudad, votamos en esta ciudad, queremos esta ciudad, estamos hartos de la bronca entre políticos. Dedíquense a trabajar. Yunda ya fue. Ya no es alcalde Yunda. Ahora háganse ustedes cargo y háganse responsables de lo que está sucediendo con la ciudad en sus manos. Pero es lo mismo, ¿no? A lo que tanto nos acostumbró Moreno, les decía yo hace un rato, ¿no? Siempre echarle la culpa al anterior.
Entonces la culpa es de Yunda. Facilito. Se pelearon para gobernar y administrar esta ciudad y no se ocuparon de los temas más urgentes e importantes. Probablemente para ellos más urgentes eran otras cosas. Como por ejemplo tomar control de las gerencias de todas las empresas metropolitanas públicas. Y sacar a la gente que entró con Yunda. Porque eso fue lo primero que hicieron. Les cae un aluvión y resulta que la culpa es de Yunda, ¿no? Ese manejo, además, tan irresponsable, no solo de la comunicación, porque, a ver, si un día la cuenta del municipio dice que Urcupamba no tiene nada que ver con el aluvión, y 3 días después la misma cuenta institucional del municipio nos dice que se han suspendido las licencias del cenizario de Urcupamba, es una cuenta parodia. Y ustedes lo que tienen que informar son datos y son certezas. Porque además de lo que ustedes, autoridades, a través de las cuentas institucionales publican, los periodistas toman como datos para informar a la ciudadanía. Pero todo esto es, y coincido totalmente con la palabra que usa Gloria Ortega, esto es una vergüenza. Pero el problema es que esta vergüenza no es una vergüenza así nomás. No es una vergüenza porque el equipo de comunicación del municipio es una vergüenza. O porque lo que ha pasado durante todos estos meses y en la semana anterior especialmente ha sido una vergüenza. No, esa vergüenza hoy a la ciudad de Quito le cuesta 28 vidas humanas. Ya no es solo vergüenza, es tragedia, es dolor. Es ver que se pelearon para tomar el control de una ciudad, para gobernar, para administrar esta ciudad y que no estaban preparados para eso. Y tanto no estaban preparados para eso, que durante toda la semana anterior nos dimos cuenta los ciudadanos de que no había un norte. De que no había orientación para el manejo de la crisis en Quito. Tal es así, que mientras todo el mundo decía, se necesita más volquetas. Fíjense ustedes que le escuchábamos a la prefecta de Pichincha, que además puso... y no tiene nada que ver. Fíjense ustedes, del municipio de Quito, en el último comunicado dijo que la prefectura había colaborado creo que con 3 volquetas y 10 personas. Les voy a dar el dato de cuál fue el aporte de la prefectura de Pichincha. 2 excavadoras, solo en tema de vialidad. 2 excavadoras, 3 cargadoras, 2 mini cargadoras, 2 motoniveladoras, 24 volquetas. Puso la prefectura de Pichincha. 2 tanqueros de agua, 2 tanqueros de combustible, 3 autocargables, un carro taller, 45 operadores, 45 personas operando esta maquinaria, 50 trabajadores ayudando en las tareas, 7 ingenieros civiles, 10 mecánicos y sumado todo el trabajo de estas personas, 10.000 metros cúbicos retirados de la zona cero. La fábrica metalmecánica que está ubicada en Pedro Moncayo, que está a cargo de la prefectura de Pichincha, entregó 10 ataúdes, puso 20 personas en las tareas de limpieza y entrega de comida, entrega de kits alimenticios. Entregaron 5 sillas, 2 cómodas, 3 mesas trapezoidales y un librero. 5 soldadores arreglando mazas en el parque que terminó destruido en el sector de la Gasca. Huarmi Pichincha puso a 8 especialistas en psicología, trabajadores sociales y abogados. Pichinchumana puso una unidad móvil, no me puedo olvidar de Pichinchumana, puso una unidad móvil, 115 atenciones médicas, 20 profesionales, entre médicos, auxiliares y logística desplegados en la zona. Y el municipio dijo que la prefectura de Pichincha había puesto 3 volquetas y 10 personas. Hay que decirle la verdad a la gente. Y hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y por lo menos en este caso hubo una suerte de colaboración desde el primer momento. Porque los equipos de Pichinchumana estuvieron ya desde la noche del lunes en el lugar. Las maquinarias desde la noche del lunes también en el lugar. Y han pasado ahí hasta el día
sábado todo el contingente que les mencionaba, y ya en horas de la tarde del sábado empezó la retirada, pero todavía la maquinaria de la prefectura seguía ayer, no en la magnitud que hasta el sábado, pero hasta ayer seguían todavía retirando material de la zona. De ahí que ayer en la noche, por un tuit de la colega Marisabel Carminiani, creo que la mayoría de ciudadanos nos enteramos que todo este material, los escombros, lo han ido a depositar en la zona de la Rumiñahui. Entonces, claro, en la cabecera norte del ex aeropuerto de Quito, Mariscal Sucre, ¿no?, que está ubicado en la zona norte de la ciudad. O sea, no había tampoco un plan para depositar los escombros en un lugar que no genere la incomodidad que en este momento está generando a los vecinos del sector de la Rumiñahui y de la Real Audiencia, de la Luis Tufiño. Porque, según lo relataba la periodista Marisabel Carminiani, los vecinos de esta zona de la ciudad ya se están quejando. ¿Por qué? Primero porque todo ese material, una vez que ha hecho sol los días anteriores, ha generado polvo. Entonces hay una polvareda tremenda. Después, los malos olores. ¿Qué van a hacer con los escombros que depositaron ahí? El municipio. Le vamos a preguntar también al concejal del Pozo. ¿Hay algún plan B para sacar, retirar esos escombros de ahí una vez que se ha limpiado la zona de la Gasca, para retirarlos del lugar? Son temas no menores, de verdad, son temas no menores, y que tenían que haber previsto las autoridades municipales, que eso iba a generar otro problema más. Eso iba a generar otro problema más. Y voy a cerrar este asunto con quizás una de las cosas menos importantes, pero igual de polémicas, que también fue parte de la conversación durante la semana pasada. Y otra vez, ¿no?, como en estos casos el periodismo evidencia también el sesgo a la hora de informar. Yo les mencionaba el tema del la famosa concesión o el permiso, lo que sea, las licencias para Urcupamba. En manada salieron a defender a Urcupamba periodistas, plataformas digitales, influencers, pelagatos, etcétera. Después, me imagino yo, les habrá tocado hacer un ejercicio de contorsionismo, yoga, qué sé yo, para justificar el otro comunicado en el cual el municipio se desdecía de lo que ya había dicho, ¿no? Por eso les mencionaba que terminan siendo las cuentas oficiales del municipio una suerte de cuentas parodia, ¿no? Y en uno de esos días en que sube el alcalde de Quito a la zona cero, a la comuna, recibe el ataque de un sujeto que le lanzó lodo al alcalde Guarderas. A ustedes, a mí y a quien sea, Guarderas les puede caer muy mal, nos puede caer muy mal. No puedo coincidir yo en ningún punto de vista con el alcalde, más allá de que le guardo respeto. Ahora ya no me contesta ni los mensajes, antes por lo menos sí, cuando le pedía una entrevista o lo que sea, ahora ya ni los mensajes contesta, pero yo le sigo guardando el mismo respeto. Eso no significa que yo con él no coincida en nada, ¿no? Porque no coincido en nada, en absolutamente nada coincido con Guarderas. Ni con su forma de pensar, ni con su forma de administrar la ciudad, ni con su forma de ver la política, ni con su forma de defender la libertad de expresión, porque él defiende la libertad de expresión solo de sus panas. ¿Vieron ustedes el otro día que Gisela Bayona dijo que Guarderas había llamado al canal en que trabaja para pedir que la voten? Por si acaso, ¿no? Si no saben a qué me refiero con el tema de las defensas selectivas de la libertad de expresión, busquen ese videíto, debe estar en redes sociales. Pero Gisela Bayona de TC Televisión dijo que Guarderas había llamado al canal donde trabaja, TC Televisión, a pedirle a Rafael Cuesta, el gerente, que la vote. Esa es la supuesta defensa de la libertad de expresión de quien en su momento fue abogado de la Unión Nacional de Periodistas, de La Posta, de Vivanco, de La Hora y no sé qué medios más, a los panas a los que defiende. En fin, pero ni Guarderas ni ninguna otra autoridad, y menos todavía en un momento de caos como este, merecía que le lancen lodo, ni que le maltraten, porque como decía la prefecta Pavón en este espacio el pasado viernes, es momento de que en este país podamos llegar a tener una tregua política, más todavía cuando estamos enfrentando momentos de crisis y de cataclismo como el que vivimos la semana anterior a partir del lunes en Quito. Yo no voy a justificar jamás, así como no lo hice cuando
cuando Fernando Morales, este concejal que también tiene unos comportamientos bastante primarios, le lanzó un tomatodo lleno de agua a la ex alcalde Yunda, tampoco voy a justificar el ataque a Guarderas la semana pasada cuando le lanzaron lodo. De la misma forma, como creo que eso es injustificado y que Guarderas, por muy mal alcalde que sea, no merece ese trato, tampoco me pareció responsable que un día después el alcalde salga en una entrevista y en lugar de referirse a los temas inherentes a su gestión y al manejo de la emergencia, que era lo que queríamos saber los quiteños y los ecuatorianos, él hable de los carroñeros de la política, refiriéndose específicamente a una corriente política. Yo no sé si es que el señor tiene confirmación de que la persona que le atacó es o no es de la Revolución Ciudadana. Si no tiene la confirmación, lo que hizo el alcalde Guarderas al acusar a la Revolución Ciudadana del ataque que recibió es una infamia. Y vuelvo y repito, para retomar las palabras de la prefecta Pavón, tregua política. Ocupémonos de lo importante. Lo importante es la emergencia. Lo urgente también es la emergencia, en este momento. Dejemos la bronca política y la revancha para después. Pero la acusación que hace el alcalde Guarderas, de forma injustificada, sin argumentos, cae en el mismo saco de todo lo que hemos vivido estos años. De acusar sin pruebas, de absolutamente todo, a una corriente política. ¿Por qué? Por odio. Y el uso de la palabra carroñero, ¿no? Esa palabra tan grotesca. Ustedes saben lo que son las aves carroñeras, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿no es eso lo que estaban haciendo cuando Yunda estaba atravesando las horas más bajas?